Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la parte del mundo que nos estéis viendo y a la hora que queráis vernos, básicamente. Bueno, esta semana vamos a seguir hablando de lo que iniciamos la semana pasada, es la historia de Jesús de Nazaret, o Jesús de Nueva York, porque ya como vimos, es tan loco decir Jesús de Nazaret como Jesús de Nueva York. Porque Nazaret se tardó 300 años después del personaje en crearse. Pues lo que vamos a ver hoy, vamos a analizar qué pasaba con el Imperio Romano y por qué la solución de crear a Jesús no fue algo que fuera opcional, sino que era necesario. O sea, si alguna vez que un personaje fue necesario, fue Jesús de Nazaret. Bueno, lo más interesante de que hay que darse cuenta, que la gente no se da cuenta de ese problema, y es que el Imperio Romano, como le han sucedido a otros imperios a lo largo de la historia, por ejemplo, al Imperio Español, o como ahora mismo a los Estados Unidos y al resto del mundo, el problema que hemos tenido ha sido el comercio con China. Hay que darse cuenta de que el mundo, o sea, tener una idea del eurocentrismo es un poco idiota, porque básicamente el eurocentrismo es una idea anglosajona de hace poco tiempo y no tiene que ver con lo que es la historia de la humanidad. Hay que darse cuenta que el 60 o el 70% de la humanidad siempre han estado entre India y China. O sea, la gente estaba allí. El continente americano estaba prácticamente vacío y Europa es lo que es. Es una península de Eurasia, que encima está en un extremo. No está más. Y básicamente, históricamente, Europa ha vivido y ha prosperado cuando ha tenido relación comercial, relación de ideas, relación de todo, con el centro del mundo, que era un centro que estaba entre India y China. Y es lógico pensarlo, porque entre otras cosas estaban mucho más adelantados que aquí. Siempre lo han estado, excepto en los años de miseria, como veremos con los británicos. El tema era que en el mundo, a los albores del siglo IV, había 4 grandes imperios. El Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Indio y el Imperio Chino. La idea de pensar de que en Occidente no sabían de la existencia el resto de imperios es completamente es infantil. En Occidente no tienen idea de los imperios que se estaban montando en Mesoamérica. Pero vamos, en las túnicas de los senadores y de la gente rica, en Roma, ¿de qué estaban hechas? De seda. ¿De dónde salía la seda? De China. Y no solo eso, sino muchas más cosas. El tema es que hay una ruta que es importantísima, porque todas estas cosas son rutas comerciales, y las rutas comerciales suelen ser rutas marítimas. Se abrió una ruta marítima en la época griega, en la época sobre todo de Alejandro. Alejandro, recuerdo que había llegado a la India y había dejado reinos griegos, greco-bactrianos,
y en aquella zona. Y ahí se dio una fuerte, estamos hablando del año 300 antes de la era común, o sea, 600 años antes de nuestra historia. Y ahí se dio una fuerte o fortísima intercambio de ideas entre los griegos y los indios. Porque si algo tienen los chinos es que son muy trabajadores y tal, pero los indios eran básicamente más listos, por decirlo de alguna forma. Es decir, habían desarrollado la filosofía de una forma muchísimo más poderosa que se había desarrollado en Occidente. Recordad que en la época del Buda, en el año 500 antes de la era común más o menos, que tampoco se sabe cuándo, habían desarrollado todo tipo de filosofías. Filosofías nihilistas, eternalistas, o sea, de todo. Habían hecho de todo. Habían hecho una explosión ahí tremenda. Cuando llega Alejandro, pues se encuentra con todo eso. Pero no es que alguien llegue y tal, es que como son culturas, y son culturas poderosas, las culturas poderosas no se comen una a otra, sino que se van influyendo una a otra. Por ejemplo, todas las imágenes que tenemos de Buda son todas imágenes griegas. Porque antes de llegar los griegos a aquella zona, pues el tema de hacer imágenes humanas, pues como no se daba como mucho. Y estoy diciendo imágenes bien realistas, pues con túnicas y todo lo demás, pues típico como cualquier héroe griego. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que una vez que se tiene conocimiento de que tú estás allí, yo estoy aquí, tú qué tienes, yo qué vendo, qué traes, qué no traes, hay que darse cuenta de que lo que hay que buscar es una ruta. Y en la época de los Ptolomeos estuvieron investigando una ruta que partía en un puerto del Mar Rojo y si seguían por todo el Mar Rojo y atravesaban el estrecho de Bab el-Mandeb, descubrieron que podían utilizar los vientos, los monzones, un monzón para ir y el otro monzón para volver a la India. Es decir, tú podías ir costeando hasta un punto, puedes seguir por la península de la península arábiga y luego ya te tiras hacia el mar, pero no por las buenas ni remando, sino utilizando los vientos de los monzones. Y veremos que fue a partir de Augusto cuando esa ruta se consolidó. Y aquí tenemos la gran ventaja de contar con unos piratas que estaban en el sitio justo para ir robando lo que iban pudiendo de esas expediciones. Eran piratas árabes y lo que iban robando lo fueron guardando y se ha encontrado muchísimo en el Emirato de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, que fue cuando conocí, si os acordáis, que conocía a Yusuf, que era el jefe de arqueología del Emirato, y que lo que había encontrado, estaba encontrando allí, pues era, decía, ánforas con garum, que era una salsa que se preparaba en Hispania, en lo que es la provincia de Cádiz, en Gades, a todo tipo de mercancías, sobre todo que podían vender en India, como era aceite de oliva y todo lo que tenían por ahí, y luego lo que recibían de la India, ¿no? Y recibían todo tipo de productos chinos, productos de la India, productos digamos, de alto nivel, o sea, cosas muy caras. Y ahí también lo bueno que tiene este sitio, que hay de muchos siglos, ahí se empieza a ver pues cómo era la moneda, que eso es importantísimo. Como la moneda romana empieza a ser una moneda de oro potente en la época de Augusto, que es cuando se inaugura esta ruta. Una ruta que lleva
todos los años 120 barcos cargados de mercancía. Y fundamentalmente, como sucede en estos casos, India y China tenían de todo. Siempre tienen de todo. Entonces es muy difícil venderles algo. Y se vendía lo que se podía. Pero cuando tú estás comprando de alguien que tiene de todo y tú le puedes vender poco, el resto lo pagas con oro y con plata. Y ahí es donde está el detalle. No es nuevo. El galeón de Manila, porque otra de las cosas que es una obviedad, pero la gente tampoco que se le olvida, el Imperio Español, lo gordo, lo más importante que hizo, no fue encontrarse con América, sino descubrir y conquistar el Océano Pacífico, que era un mar interior del Imperio Español. Y durante 300 años solamente circulaban naves españolas. ¿Y el objetivo cuál era? Obviamente, llegar a China para negociar y traficar con China. ¿Y qué pasó? Pues fijaos que la moneda oficial del Imperio Chino era el real de A8, que estaba hecho aquí en México. La moneda oficial en el imperio más grande del mundo. La cantidad de plata que terminó allí. Pero claro, ¿a costa de qué? Pues lo tienen, bueno, por lo menos en España, nuestras abuelas y bisabuelas, los mantones de Manila, que estaban hechos en China, que eran de seda. Y muchísimas cosas que se compraban allí. Muchísimas cosas. Entonces el Imperio Español se desangró en plata negociando con China. Igual que el Imperio Romano se desangró en plata y en oro negociando con la India, con China a través de la India. Igual que hoy los Estados Unidos y todo Occidente tiene deudas gigantescas con China por el negocio, vamos, por el comercio. No es nada nuevo. Aquí nada más se rompió el tema cuando llegaron los británicos. Los británicos mandaron al final del siglo XVIII al embajador Macartney para hablar con el emperador. Después de humillarle un rato, se dio cuenta de que no tenían nada para ofrecer más que oro para comprar el té. Y ellos querían té. Y el té, como otras cosas, como el té, la seda y un montón de cosas más que tienen los chinos, que son muy proteccionistas ellos mismos. Eso hay que darse cuenta de ese detalle. Tenían prohibido bajo pena de muerte que salieran de allí. ¿Qué sucedió? Pues los ingleses dijeron, mira, nosotros oro no, porque nosotros somos piratas ante todo. Entonces se le ocurrió, seguro que vamos a encontrar algo que vais a comprarnos, queráis o no. Y empezaron a utilizar las tierras de la Compañía de las Indias Orientales para el cultivo del opio. Y empezaron a meter opio a los chinos por todos lados. Y los chinos que se engancharon al opio empezaron a demandar opio. Ya no tenías que pagarle ni con oro ni con plata. Les pagabas con drogas. Y el Imperio Británico, dentro de su tradición milenaria, bueno, milenaria, no llega tanto, pero bueno, pues se dedicó al tráfico de drogas y gracias a eso consiguió romper el imperio chino y empezar a acceder a sus riquezas, vendiendo drogas en lugar de oro o plata. Pero en estos cuatro detalles de la historia, esta vez estamos en el primero, es decir, la ruta marítima entre Roma, el Imperio Romano, y la India. Una ruta que fue hacia lo que los portugueses iban como locos cuando Vasco de Gama llegó por allí. Porque la ruta del Mar Rojo estaba rota, estaba partida, estaba con los musulmanes y tuvo que dar la vuelta a África. Es decir, no es que estaban pensando en cosas raras.
Y Cristóbal Colón, sabiendo que la Tierra es redonda, es ir por la otra parte. O sea, todos sabían dónde tenían que ir, porque el negocio siempre estaba ahí. Hay que darse cuenta que cuando llega el Islam, cuando cae el Imperio Persa y el Islam interrumpe todas las vías de comunicación, Europa se queda aislada de India y China. Y el aislamiento de Europa de India y China se llamó la Edad Media. Dejas de tener contacto con el centro de la civilización y la cultura, de los inventos, de todo, y te vas convirtiendo en una especie de salvaje. Y eso es lo que sucedió a Europa cuando se quedó aislada de India y China. Bien. Lo que hay que darse cuenta, sobre todo, es el detalle de que en Roma, pues todo lo que tenían era para gastárselo. O sea, el oro y la plata se lo gastaban en mercancías que compraban en India. Muchas de ellas eran de India o de China. Cosas de lujo, de alta calidad. Y hay muchísimos testimonios de senadores alertando de que si seguimos comprándoles cosas a nuestras mujeres, Roma se iba a ir al carajo. Se iba al carajo porque se estaban arruinando. Y la contestación de los senadores es, mira, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero vas y se lo dices a mi mujer. ¿Qué sucede? Pues es algo que siempre lo hemos estudiado, que a partir del siglo I es un siglo estupendo, hay nuevas conquistas, a principios del siglo II se llega a la máxima extensión del Imperio Romano, tiene una extensión enorme. ¿Por qué narices a partir del siglo II y sobre todo el siglo III el Imperio Romano entra en una crisis económica brutal? ¿Qué sentido tiene? Pues claro, si nos damos cuenta que todos los años iban 120 barcos cargados de oro y de plata, se iban y no volvían, nos damos cuenta de que la situación económica era realmente horrible. Y eso se ve, por ejemplo, en las monedas. Y en las excavaciones en Sarjá se ve que según van pasando los emperadores, empiezan a ser monedas de oro más pequeñas, monedas con plata y algo de oro, o monedas de cobre, o monedas de cualquier cosa. Eso significaba que había una inflación tremenda. Y el problema que había era, y por eso había la cantidad de golpes de Estado que se estaban dando en el Imperio Romano. Porque llegaba un general, pum, daba un golpe de Estado y se hacía emperador. Y luego llegaba otro, pum, y se hacía emperador. Y dice, bueno, y tanta manía de ser emperador, ¿pero por qué? Y la prueba se puede ver en un caso muy específico, que además está muy documentado, que es lo que sucedió con Constancio Cloro, que era el padre de Constantino, cuando se tiene que hacerse con Britania. El asunto era fácil, es decir, hay una cosa que es que si tú eres un legionario y estás en la frontera, estás en Germania o estás en Siria o estás en Hispania. Hispania está más central, pero vamos, que estás lejos. ¿Cuándo cobras tú? Pues cuando se puede. Si es que cobras. Porque cada vez hay menos dinero. Sin embargo, si convencemos a nuestro general que dé un golpe de Estado y se haga emperador, ¿quién es el primero en cobrar? Tú. Entonces la proliferación de golpes de Estado en el siglo III fue básicamente por esto. Las propias tropas tenían claro que si querían cobrar, tenían que estar a las órdenes del emperador, porque era el primero en recaudar de impuestos y tenía algo de dinero. Luego los demás no les llegaba. ¿Ok? Y era por esto que la inestabilidad política era tremenda. Cuando Diocleciano empieza a poner un poco de orden en el imperio y darse cuenta de que una sola persona no puede dirigir todo el imperio,
divide el imperio en 4 partes y una de las cosas que intenta hacer es hacer una reforma monetaria. El problema es que si quieres hacer una reforma monetaria necesitas oro y plata. Y el problema que hay es que las minas de oro y de plata hace mucho que se han agotado. O ya no dan lo que daban. Y la sangría económica se mantiene con el comercio de India y China. Y si no hay dinero, no hay dinero. ¿De acuerdo? Entonces hay que darse cuenta de que antes de que llegara Constantino tenía claro que si conseguía hacerse con el poder, él necesitaba algo, una fórmula mágica, para conseguir el dinero que no había. Porque la idea de Constantino no era crear el cristianismo. O era crear el cristianismo, pero ¿para qué? Para afianzar el solium de oro. Una moneda sólida de oro que hacía muchísimo tiempo que en el imperio ya se había dado por perdida. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer con un imperio pobre que no da para conseguir recursos como para que el Estado tenga dinero suficiente como para tener una moneda fuerte? ¿Qué es lo que se hace? A ver, Fernando. Pues a mí lo que se me ocurre es tener un mejor sistema de recaudación. ¿Y cómo el sistema de recaudación ya está agotado, ya la gente no puede dar más, ya está hasta aquí, ya no puede más. No. A ver, Víctor, ¿cómo podemos conseguir, estando arruinados, poder tener dinero? Pues creando dinero, ¿no? No, es que básicamente, ellos se crea dinero cuando tú comercias o creas más minas. Ya las minas las han agotado. Cuando dicen, es que los españoles se llevaron el oro. Esto está lleno de oro por todos lados, ¿eh? Pero los romanos cuando entraron en Hispania, es que no dejaron una pepita, ¿eh? Y hay unas minas por ahí estupendas por ahí, que son las médulas, que movieron montañas enteras para sacar hasta el último gramo de oro. Pues incauto, ¿no? O sea, pues incauto, ¿cómo se dice? Es propio la riqueza de donde pueda. ¿A quién se la expropias? Pues al que la tenga, el poco o mucha claro, la tenga, pero tú ¿cómo puedes expropiarle algo al que la tenga de una forma legal? Pues sí, ahí está la legislación, la tengo que legitimar a través de una legislación o una ideología o propiciar el ambiente político, social, ideológico para poderlo hacer fácilmente, que no tenga tantas broncas. Sí, es bueno, eso es lo que es lo que le enseñan a uno, bueno, lo que le dicen a uno que en la escuela se llama populismo. Bueno, sí, es una... El populismo consiste precisamente en que hay una parte del pueblo que es el pueblo y el que tiene es el antipueblo. El discurso famoso. Sí, es que este discurso famoso es antiguo, vamos, como tiempos inmemoriales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un antipueblo y en ese antipueblo yo monto un rollo para que ese antipueblo, que la gente odie, es quien tiene el dinero, yo al antipueblo, al enemigo, ¿quién se va a quejar si le robo o si le asesino? Nadie, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Así funciona el populismo. Tú llegas a Venezuela, te cargas toda la riqueza que hay y digo, necesito más riqueza. ¿De dónde la saco? De la gente que tiene dinero. ¿Esos qué son? Pues son, ¿cómo era? El
enemigos del pueblo, y montas toda una historia y tal. ¿Para qué? Pues para que los pueda encarcelar, les pueda confiscar sus bienes, asesinarlos si se oponen, y que el pueblo encima, en lugar de ayudarles, estén contigo. ¿Por qué? Porque has conseguido dividir a tu población en pueblo y antipueblo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para montar un buen sistema populista? Bueno. ¿Qué es lo que falta? Pues una ideología o algo parecido, un discurso. Muy bien. Si te digo que ese discurso precisamente se pudo importar porque ya se hizo en la India y funcionó. Si tú eres Constantino y necesitas antipueblo para robarles y hacer tu famosa moneda de oro fuerte y tener un imperio importante, ¿qué es lo que harías? Pues copiar la idea. ¿No, Carlos? Sí, si resultó en un lugar, ¿por qué no hacerlo igual? Si encima más resulta en el lugar donde tú vas a comprar, porque le dices, bueno, ¿y por qué no compras más? Porque no tengo dinero. ¿Tú estás tonto? Pero hay gente ahí en tu imperio que tenga dinero, que mueva dinero. Sí. Pues quítaselo, pero ¿cómo se lo voy a quitar? ¿No hay derecho? Pues mira, haz lo que hemos hecho nosotros y podrás seguir comprándonos cosas. Y ahora veremos, para el próximo día, qué sucedió en la India que exportó a Roma. Para hacer lo mismo. Porque aunque parezca increíble, a principios del siglo II, la India tuvo una crisis económica brutal. Y dices, ¿pero cómo es posible si eran ricos? Sí. Eran los más ricos del mundo. Pero el imperio estaba conquistando el emperador Kanishka, un emperador Kushan, de la dinastía Kushan, que era un escita, es decir, era de la misma etnia que el Buda, curiosamente. Y este hombre se dedica a conquistar gran parte de la India y partes de China. Y se le ocurre una idea genial y estupenda. Además, todas estas monedas también las están allí en Sarjad, se encuentran las moneditas del hombre este. Ellos tenían un sistema monetario que se basaba en dos monedas, en la moneda principal de oro y monedas de uso común de cobre. Entonces, a este buen hombre se le ocurre una idea fantástica. Dice, bueno, vamos a ver, si por cada 50 monedas de cobre la puedo cambiar por una moneda de oro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo digo, vamos a ver, voy a coger las monedas de cobre y las voy a partir por la mitad? Es decir, van a pesar la mitad. Dice la gente, pues valdrán la mitad. No. O sea, es el primer intento de hacer una moneda fiat, ¿ok? O sea, o por lo menos que yo sepa que esté registrado. La idea era que tú vas a creer que esa moneda más pequeña vale lo mismo que valía cuando era el doble de gorda. Porque el emperador te aseguraba el valor de la moneda de cobre cambiándotela por la de oro. Es decir, si antes te daba una moneda de oro por cada 50 monedas de cobre gordas, ahora te va a seguir dando la misma moneda de oro por 50 monedas de cobre pequeñas. En principio, parecía buena idea. Segundo, de esa forma, el emperador podía tener el doble de monedas de cobre para disponer de ellas gratis total. ¿Y a qué político no le gusta disponer de un montón de dinero gratis? ¿Quién se resiste? En principio la idea no era mala. El problema estaba que lo que hizo la gente fue, vale, pues partieron las monedas y de pronto, pues claro, empezaron a cambiarlas por las de oro.
Y resulta que durante un año y pico, que fue ese tiempo, pues ¿qué pasó? Pues que realmente en la India podías comprar el oro a mitad de precio, pagándolo con cobre. ¿Qué pasó? Empezaron a entrar monedas de todos los países para cambiarlas por oro. Al final, ¿qué pasó? Pues se quedó sin cobre y se quedó sin oro. Y tuvo una crisis monetaria brutal. Y se quedó sin dinero. Es decir, para que veáis que hay formas estupendas de arruinarse y no solamente por el comercio legítimo, también por hacer el tonto. ¿Okay? Bueno, pues Kanishka se le ocurrió una idea genial, que consiguió devolver la riqueza a la India y lo vamos a sentir porque lo que los pagaron. Pero montó una historieta, que es la que contaremos la semana que viene, que fue justo la que copió. Pues hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Caminante, ¿no has dicho nada? Di algo. Manifiéstate. Nada, Caminante ni está ni se le entiende. Pues nada. Víctor, ¿algo que preguntar? No, pues nada más estaba viendo lo del ¿qué? La vida del Buda, el Budakarita. Pues sí, prácticamente es un plagio. No lo levantes. Fernando, ¿alguna pregunta? Sí, pues que si esas moneditas de cobre podrían ser el papel, el antecedente del papel moneda. Sí, claro. Ten en cuenta que no va a decir, oye, te di un papelote y va a decir, te metes el papelote donde te quepa. O sea, haces una simulación, es decir, una moneda de cobre sigue valiendo por sí misma la mitad, pero sigue valiendo. Es que el papel no vale nada. La moneda, la mitad de la moneda, por lo menos tiene el valor, intrínsecamente, la mitad del valor. Aunque tú digas que vale más. Esto es una cosa entre medias, es un medio fiat. Te tienes que creer que eso vale lo que vale, no la mitad de lo que vale, que es lo que realmente es lo que es el peso en metal. Es decir, que también se hacían inventos de fiat, de esas cosas hace 1800 años. Y también eso provocó inflación al final de cuentas, ¿no? Inflación no, total. Se quedaron sin moneda. Fue peor que una inflación. Fue una hiperinflación. Es que se quedaron sin moneda. Es que no tenían moneda. Pues nada, porque claro, si todo el mundo cambia el cobre por oro, al final, ¿cuánto vale el cobre? Nada, porque está respaldado en un oro que ya no existe. Enhorabuena, lo hemos conseguido. Pues nada, hasta el domingo que viene, que seguiremos viendo cómo los políticos se copian. ¿Ok? Ahora, hasta el domingo que viene. Bye.